Bueno, pasan 59 minutos de las 8 de la mañana y nos metemos en la primera entrevista de esta jornada de viernes. Recibimos con mucho gusto a José Minarrieta, presidente del Sindicato Médico del Uruguay. Bueno, José, el gobierno cambió una normativa para modificar los tiempos de espera, hacerlos más acordes para los usuarios. Esto tiene que ver con consultas médicas, pedidos de exámenes, también cirugías. ¿Cómo ven ustedes esto y si realmente las modificaciones les resultan significativas o no? Bueno, muchas gracias primero por la invitación, es un gusto siempre venir. Se acaba de decretar un cambio que entra en vigencia a partir de 60 días después de publicado, o sea que todavía en mayo, hay 2 más o meses, menos. Ahí va. No es una cosa en la que el sindicato médico tenga una posición definida sobre este decreto en particular. En lo personal entiendo que es un paso en la dirección correcta, porque ajusta y mejora los plazos que están planteados para algunas cosas. Para las consultas, estamos hablando siempre de consultas no urgentes centralizadas en los centros asistenciales. Digamos, hay todo un camino que se inicia porque se están poniendo los estándares que se deben cumplir. Hay 2 meses para ponerse a tono las empresas, tanto públicas como privadas. Y después hay todo un camino por delante de que haya una inspección adecuada, que se vigile que eso se cumple, que se monitoreen las cifras, porque estamos hablando de una población de mucha gente, digamos, y los datos tienen que estar centralizados, ser controlados y eventualmente ser corregidos o sancionados las instituciones que no cumplan. ¿Hoy la JUNASA está controlando? La JUNASA controla, siempre el Ministerio de Salud Pública, la JUNASA han planteado que tienen un déficit en cuanto a la cantidad de inspectores de la que disponen, eso lo sabemos todos, y eso es una dificultad. O sea, no hay una auditoría permanente, no es automático. Claro, no hay una auditoría permanente, sí las inspecciones van a los centros de salud, sobre todo a partir de denuncias o a partir de planteos de usuarios, y en forma periódica, pero es muy difícil abarcar en todo el país a todas las instituciones privadas, instituciones públicas que prestan servicios de salud en el marco del sistema, y por lo tanto se requiere, entiendo yo, un proceso de, digamos, apelar a la informatización del sistema, que obviamente ya está funcionando, pero que es bueno que haya desde ese lugar una centralización del control. No es sencillo, pero entendemos que es un paso en la dirección correcta, porque el decreto anterior, que era de 2007, definía algunos plazos. Este es mucho más específico, si bien quedan algunos temas para definir en posteriores decretos del Ministerio de Salud Pública. Es mucho más amplio que el anterior, involucra estudios de imagen, estudios paraclínicos, involucra consultas con especialistas. Claro, lo que falta es ponerlo en práctica. Las instituciones privadas y públicas se han manifestado que están en condiciones de cumplir, que también es importante, porque esto obviamente parte de un proceso negociado y conversado, porque no se puede hacer de manera unilateral, pero el Ministerio de Salud Pública, como siempre hemos dicho, tiene que ejercer un rol de rectoría, y esto significa, cuando hablamos de un rol de rectoría, estábamos hablando de esto, de reglamentar cómo debe ser, de controlar que el cómo debe ser se transforme en el ser de todos los días, y sancionar o estimular a los lugares donde cumplan o no cumplan con lo que está pasando. Quiero ir a eso, al tema del control y de la sanción. ¿Qué capacidad tiene el Ministerio justamente de Salud Pública para, bueno, ver quién cumple y qué no, y aquellos que no cumplen sancionar de algún modo? O sea, las capacidades las tiene en el sentido de que puede sancionar. O sea, el sistema funciona de esta manera. Las instituciones públicas y privadas tienen contratos de gestión que firman con la JUNASA cuando empiezan a funcionar, cuando empezó el sistema, y esos contratos deben ser cumplidos. Y en el cumplimiento de esos contratos también están todos los decretos, reglamentaciones que el Ministerio de Salud Pública o la ley vayan disponiendo, y las instituciones deben cumplir. Si no cumplen con el contrato de gestión, tienen sanciones económicas, que a veces se han aplicado, digo, a veces no son públicas, pero se aplican sanciones cuando las cosas salen de la norma. También tenemos que apreciar que hay otros elementos que no solamente son tiempos de espera, como por ejemplo que exista un médico tratante, que exista en el caso de algunas enfermedades un especialista tratante. Tenemos un papel muy importante los médicos en cuanto a una derivación oportuna y adecuada. No todas las cosas son para especialistas, es más, la mayoría de las cosas no lo son. Si una persona es hipertensa o si una persona tiene una diabetes, enfermedades crónicas que no están complicadas en ese momento pueden perfectamente ser tratadas y controladas por médicos generales. Si una persona, vamos a poner ejemplos, si una persona es asmática,
debería ser visto por un neumólogo en una oportunidad sin duda, hacer un funcionario respiratorio, estudiarse, pero después el control de su tratamiento, de la efectividad del mismo, etcétera, debe ser realizado por su médico, perfectamente puede ser un médico doctor, general. Independientemente, y a propósito de los tiempos de espera, independientemente de estos decretos que entran en vigencia dentro de 60 días, las autoridades dicen que por datos que tienen ha disminuido un 15%. ¿Es la sensación, es la información que también ustedes manejan? Bueno, sí, es una información que surge de los sistemas, ¿no? Por lo tanto, es una información confiable. Es muy difícil que uno pueda percibir un 15%. Quizás el usuario puede haber sentido algún impacto. El 15%, obviamente, esto no se puede solucionar de la noche a la mañana, pero hay que diferenciar lo que son las listas de espera ya generadas durante todos estos años o meses, con esto que es mirando hacia adelante. O sea, cómo se va a proceder de ahora adelante. Obviamente, esto no soluciona este decreto, que es muy importante, hacia adelante, y que pauta cómo se debe trabajar, no soluciona las listas de espera que están hacia atrás. Para eso tiene que haber, y está habiendo, políticas dirigidas en cada lugar, porque además es muy variable, no es lo mismo la espera que hay en salud mental. Bueno, todos lo saben, ¿no? La espera que hay en salud mental, que la espera que hay otras especialidades que no tienen espera, por ejemplo. O sea, no es absolutamente homogéneo que en todas las especialidades haya retrasos. En algunas es algo más acuciante de resolver y en otras no existe el problema. ¿Estas nuevas exigencias de alguna manera presionan el trabajo de ustedes en la atención al usuario? Y no ¿Tienen debería. que ser más rápidos? Y no deberían. O sea, no. Porque, digamos, lo que sí puede pasar es que haya más disponibilidad, o sea, que abran más policlínicas, que los centros asistenciales, la parte arquitectónica, digamos, el lugar donde se ejerce la asistencia, tenga que mejorar, crecer un poco, que haya más horas disponibles, pero no se puede solucionar esto apelando a que hagamos las cosas más rápido. Claro. Una cosa es no debería, otra cosa es si en la práctica sucede. No sucede. Yo entiendo que no sucede. Los médicos tenemos que tomarnos, y se lo decimos siempre a los colegas, el tiempo necesario. De hecho, existe una reglamentación para eso, que fue acordada en el Consejo de Salarios, para la mayoría de las especialidades grandes y para las especialidades chicas también. ¿Cuánto minutos lleva o debería llevar en promedio? Claro, no achicar la consulta de 15 minutos a 5, No. que me tomen la presión, la temperatura y me larguen. Sería una solución muy fácil. Decir, bueno, en vez de 15 minutos o 20 minutos por paciente, atiéndalo en 5, entonces atendés 12 en vez de 4 a la hora. Claro. Es disparatado porque los tiempos tienen su razón de ser y la calidad de la asistencia también depende del vínculo que se genera con el paciente, y eso requiere conocimiento. Por eso me parece importante que se defina en este decreto también qué es el médico tratante. O sea, la persona tiene derecho a elegirlo y después a mantenerse con él. Eso es lo que define una asistencia de calidad. Claro. Si cada vez que voy al médico me veo un médico distinto, por más que está la historia clínica informatizada y el médico puede ver cuál es mi historia, etcétera, ya solamente piensa en los tiempos. Si yo tengo que leer la historia clínica de un paciente que tiene 75 años, que se atiende en esa institución durante 30 años, tengo que mirar la historia, es muy difícil que en pocos minutos se pueda resolver. Además hay una relación de confianza también médico-paciente. Ni hablar, eso es un vínculo, ¿no? Claro. La relación médico-paciente es un vínculo. Bien. Siempre hay que recordar que estamos hablando de la asistencia que no es de urgencia, que es coordinada, ¿no? Por supuesto que en asistencia en emergencia o en otros lugares, bueno, es el médico que está, el que te atiende. Hablando de salud, le quiero preguntar por la salud financiera de algunas instituciones. Pero arranco con lo que hemos informado hace un ratito, la situación en una de las emergencias médicas en UCM. Sé que no tiene que ver con médicos, sí con la parte de enfermería, pero ¿qué sabe el sindicato médico? ¿Qué grado de solidaridad los médicos van a tener con estos enfermeros? ¿Hay asamblea hoy? ¿Cómo es el panorama? Bueno, es una noticia de estas últimas horas y últimos días. La empresa que dirige esta institución, esta emergencia móvil, es una empresa multinacional, extranjera, que obviamente a veces no reparan cuáles son las necesidades sanitarias y debería quizás llamarse la atención en ese sentido, porque todo esto implica, cuando se reduce personal en una emergencia móvil, lo que se hace es disminuir la capacidad de esa emergencia móvil, de asistir a las personas en tiempo y forma. Y es cierto que por ahora, en principio, esto afecta a enfermería, tengo entendido, y quizás al personal administrativo, pero estamos muy alertas, estamos solidarios, obviamente, con nuestros compañeros de trabajo, los médicos, el núcleo de base y los médicos que tienen un gremio propio de la coronaria van a participar hoy en la asamblea de los funcionarios como en forma de apoyo y de solidaridad. Y realmente nos parece una situación lamentable, ¿no? Serían 125 personas que quedarían sin trabajo en principio,
Por supuesto que todo esto tiene que ser negociado, está el Ministerio de Trabajo, digamos, el Ministerio de Salud, en el sentido que la empresa debe cumplir con sus prestaciones de manera adecuada. Estamos muy alertas y expectantes en esta situación, que no es la primera vez con esta empresa en realidad. No tiene que ver estrictamente con los médicos, pero ¿entiende usted que hay capacidad de absorción de tanta cantidad de gente en las otras unidades de emergencia? Como afiliados, dice usted, Sí. Y bueno, el sistema vive en un equilibrio, ¿verdad? Es cierto que hay migración de las personas de una empresa a otra de una manera vegetativa, digamos, pero si la intención de la empresa, que todavía no la conocemos, es disminuir la capacidad asistencial que tiene, va a ser un problema sanitario, porque esas empresas juegan un papel. ¿Y cuál es la razón de que tengan la necesidad o la intención de despedir tanta gente? No, las empresas, este tipo de empresas trabajan en función de una ganancia. No trabajan por beneficencia, ¿no? Y obviamente, probablemente desde las centrales se esté planteando maximizar las ganancias o no perder ganancia. Nosotros nos aferramos al concepto de que la salud no es una mercancía, la salud es un derecho. Por lo tanto, el lucro o la ganancia empresarial en función de la asistencia a las personas no es un elemento que a nosotros pongamos en nuestra escala de valores en cómo definir lo que debe ser una empresa que presta servicios sanitarios. Esto pasa con estas empresas que son del extranjero y que no reparan este tipo de cosas y trabajan en países donde estas regulaciones no existen, o regulaciones que protejan a la asistencia, que protejan al funcionario de la salud no existen o son más débiles. En este país las cosas no son así, se lo hemos dicho muchas veces. Ellos tienen que entender que en este país hay una reglamentación, que hay un sistema nacional integral de salud, que la empresa tiene que vincularse al sistema de alguna manera. La mayoría de las emergencias móviles están vinculadas a algún prestador privado, otras no, y bueno, ahí en ese mar surgen todos estos problemas, ¿no? Para ustedes entonces no fue una sorpresa porque entienden que es una empresa que tiene antecedentes. Tal vez el televidente puede estar lamentablemente acostumbrado a situaciones de estas con industrias que tienen que ver con el sector primario, no tanto con lo sanitario. Bueno, 125 despidos es una sorpresa, eso sin duda. Lo que no es una sorpresa es que esta empresa actúe con estos criterios. Ellos tienen su representación nacional, pero son dirigidos del exterior. Eso es una cosa que en nuestro sistema es rara, ¿no? Es extraña porque generalmente en los prestadores públicos y privados hay otras exigencias para instalarse y no son capitales extranjeros los que invierten intentando sacar una ganancia. En esta empresa en particular sucede eso y bueno, de alguna manera esa es la causa de que puedan suceder cosas como esta, claro. que Doctor, inestabilizan el sistema. Disculpame, Pau, Sí. a propósito de salud financiera, todos sabemos la situación del CASMU, que está intervenida, que sigue la intervención. ¿Les está preocupando la situación financiera de alguna otra mutualista? Bueno, No le pido que me dé nombres, pero puede generar... es que no son secretos. Estamos, y lo hemos hablado ahora mismo, si mal no recuerdo, el problema de CUDAM. Sí. El problema de CUDAM todavía no tiene una solución definitiva. Los médicos y el personal no médico están trabajando, están cobrando lo que tienen que cobrar. Con los médicos hay una deuda que se generó por un descuento salarial en octubre del 24 y por el no pago de 2 partidas de telemedicina que eran obligatorias. Y bueno, lamentablemente se cerró una unidad de CTI neonatal que tenían en otro sanatorio, en otra institución, digamos, en otro edificio, en conjunto con otra institución. Eso fue un problema, hubo despidos médicos, hubo 10 despidos médicos que fueron acordados, digamos, con los colegas, que ya algunos estaban en edad casi de retiro, y el sindicato médico participó, pero es una empresa donde hay una situación económica difícil, que se está trabajando por parte del Ministerio de Salud Pública y por parte nuestra y los gremios de funcionarios, de manera, por el momento, negociada, concertada, pero que todavía no tiene solución. Bien, ¿no ven otra luz amarilla en otras instituciones? A ver, si bien siempre se comenta que hay otras instituciones que están complicadas, por el momento no existe una situación problemática en otras instituciones. ¿Y cómo se monitorea eso? Bueno, a ver, la Junta Nacional de Salud es un organismo que regula y que dirige el sistema, ¿verdad? Nosotros estamos representados en la Junta Nacional de Salud y ahí tenemos toda esa información. La Junta tiene una unidad de monitoreo que justamente lo que hace es monitorizar controlar mensual y anualmente los estados financieros y económicos de cada institución.
porque los balances de las instituciones son públicos y la Junta Nacional de Salud accede a ellos y tiene una unidad de monitoreo con técnicos, economistas, contadores, que conocen el tema y que están continuamente monitoreando que la situación financiera y económica sea estable. Y es de ahí donde nosotros tenemos la información. Estas instituciones, como la UCM, aprovecho para... no son parte del Sistema Nacional Integrado de Salud como un prestador integral. Por lo tanto, están fuera de estos controles. Como también los seguros están fuera de estos controles. Seguros médicos, los seguros privados, sí, ¿no? Donde la gente, además de su aporte de FONASA, pone bastante dinero. Y que tienen una ganancia también. Tampoco están... Y si usted mira el decreto, tampoco están incluidos en este decreto. Los seguros. Se supone que los seguros privados cumplen con este tipo de exigencias en cuanto a las esperas. Los tiempos. Pero bueno, no es menor que no estén, que son un apéndice del sistema, digamos, que funciona y funciona bien. ¿Y a qué atribuye que no estén? ¿A qué atribuye que no estén en el decreto? Yo no me puedo atribuir causas. No están, no integran el sistema como prestador integral y no están sujetos a las mismas exigencias que el resto de los prestadores integrales, porque la ley lo determina así desde hace muchos años. Doctor, le quería preguntar sobre la ley de eutanasia. ¿Cuál es el rol que están teniendo los médicos en este trabajo para la reglamentación? Bueno, nosotros teníamos la información de que en estos meses se reglamentaba y suponemos que se está trabajando en ese sentido. Abril, concretamente, ¿no? Nosotros como sindicato médico, obviamente hay médicos que integran nuestro sindicato que participan en estas instancias técnicas, pero nosotros como institución, como sindical, no corresponde que digamos que lo que sí tenemos que hacer es cuando salga el decreto ver y aconsejar a los médicos y ver cuál es la mejor forma de cumplir con la reglamentación, porque es una ley, es un derecho que tienen los uruguayos y hay que cumplirlo de la mejor manera. Pero ¿sabes si se está trabajando a la interna de los diferentes prestadores con el gobierno, o sea, con el Estado, con el Ministerio de Salud Pública y con los diferentes actores? No, estamos esperando todo por la reglamentación de la ley que salga del Ministerio, que va a salir seguramente en estos próximos meses. Y después que esté la reglamentación, cada institución tendrá que establecer un protocolo para cumplirla. ¿Qué quiero decir con esto? La reglamentación va a definir un protocolo de actuación y la institución tendrá que definir cómo lo aplica en cada institución en particular. Me refiero a detalles como desde dónde se realizan los procedimientos, en dónde me refiero, si es en sala, si es en el cuidado intermedio, o sea, ese tipo de decisiones, quiénes son los médicos que estarían en principio encargados, todo eso lo tendrá que definir cada institución. Doctor, le quiero preguntar, nos quedan pocos minutos y le quiero preguntar por situaciones que se han dado, fundamentalmente esto ha hecho punta el gremio de funcionarios, pero también abarca también a los médicos, donde se dan cada vez más situaciones de violencia contra funcionarios no médicos y también médicos en determinados puntos, a veces hasta en los propios hospitales, ni que hablar en las emergencias médicas cuando tienen que acudir a determinados barrios de Montevideo, cuando hay tiroteos, cuando hay situaciones vinculadas a lo policial. ¿Los médicos tienen miedo? Bueno, a ver, sabemos que el tema de la violencia es un tema instalado a todo nivel, porque lo mismo pasa en los centros educativos, ¿no? Recién estaban hablando de una persona que ha sido condenada. El tema de la violencia es un tema que atraviesa toda la sociedad. En los lugares donde se brinda asistencia médica siempre hay un poquito de tensión, hay espera, hay gente que está obviamente pasando mal y por eso consulta. Eso genera un estado de ánimo particular y muchas veces se dan episodios de violencia tanto en la calle, donde asisten las ambulancias, o en los domicilios, donde van los médicos de radio, o incluso va a enfermería a hacer procedimientos y hay situaciones de violencia. También, lamentablemente, también hemos visto que en los centros asistenciales hay episodios, hubo uno en Rocha reciente, uno en Rivera, Montevideo, hace un par de años tuvimos en un CTI una agresión, ese tipo de cosas. Y bueno, es un problema. Yo no diría que... ¿Un problema que va increyendo? Sí, nosotros notamos que es el mismo, lo mismo que sucede con la violencia a todo nivel, que se expresa también en el ámbito sanitario, lamentablemente. Nosotros estamos trabajando en una comisión multiinstitucional con el Ministerio del Interior, con los gremios de funcionarios no médicos, con las empresas, con ACE, con el Poder Judicial, en una comisión que se llama COMSEPAE, que estableció un protocolo que está vinculado fundamentalmente a la asistencia en domicilio y en la vía pública, que es donde se dan los principales problemas. Y bueno, el protocolo incluye cómo actuar
ante determinadas situaciones. Si hay un episodio de violencia, avisar al resto de los móviles que hay un lugar donde hay un episodio de violencia que se está desarrollando. En algunos lugares o en algunas situaciones trabajar en conjunto con el Ministerio del Interior, con la policía. No siempre se puede, porque cuando hay que ir a una emergencia, hay que ir a una emergencia. Nosotros lo que tenemos, nuestro objetivo en este tema es que las medidas de seguridad que se tienen que aplicar para el personal médico y no médico en estas circunstancias no interfieran con la asistencia. Eso es un problema, porque uno puede tomar todas las medidas de seguridad, no ir a ningún lado y la gente no tiene asistencia. ¿Hay personal médico y no médico que se niegue a ir a ciertas zonas? No. Podrá haber algún caso, no digo que no, pero no es un problema eso en este momento para nosotros, para nada. Por suerte los médicos y los no médicos se arriesgan de alguna manera, ¿no? ¿Podemos decir que todas las, digamos, los centros de salud, las empresas y demás, llegan a todos los puntos del Uruguay? Sí. En nuestro país sabemos que hay problemas de accesibilidad en algunos lugares en particular, sobre todo en el interior, en las poblaciones chicas. Y puede ser que en algunos barrios, pero las instituciones llegan. Y las empresas, las emergencias móviles y las emergencias de domicilio llegan. Con demoras a veces, pero llega. No hay lugares vedados o vetados para eso, para nada. Okay. Doctor José Minarrieta, presidente del Sindicato Médico del Uruguay, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. Muchas gracias a ustedes, un gusto.